que vive en un edificio muy peculiar. En un edificio caracol. Un edificio caracol. Bueno, y con esta premisa tú te has lanzado al mundo de las novelistas, que es un mundo muy competitivo en Chile, porque la novela es el género literario top que más vende y que más visibilidad tiene. Cuéntanos del recorrido promocional que has tenido. Ha sido re interesante. Oye, a propósito de esto que decís, de que es como el género top, yo escribía poesía, po, y me acuerdo que cuando publiqué mi primer libro de poesía, mi abuelo me dijo algo así como, ya, pero la poesía no se vende, debería escribir novelas. Y yo creo que me quedó como esa tarea en el inconsciente, ¿cachai? Bueno, y el tema de la promoción en realidad ha sido muy importante ahí, Tinta Negra. Tinta Negra como... Eh, Ahí el Mati decía todas mis multifacetas, según él, pero algo que no soy buena es como para difundir, algo que me cuesta mucho hacer, como sobre todo algo mío, como encuentro que igual es algo extraño que pasa en nuestro país, en nuestro contexto, que nos tenemos que presentar a nosotros mismos, entonces yo agradezco mucho que el Mati me presente, porque igual es heavy estar presentándose a sí mismo, y en este caso Tinta Negra hizo la primera presentación de la novela, o sea, el lanzamiento oficial en Valdivia, porque Tinta Negra es una editorial valdiviana, de dos mujeres ahí, una editora y una diseñadora. Y esta fue en el Gato Caulle, un lanzamiento en agosto, invierno, así que fue una situación súper íntima, pero muy entretenida, porque la presentación yo creo que fue como... fue importante en el sentido de que me reencontré en la presentación. La persona que me presentó fue Connie Alvarado, con la que compartimos una formación en actuación, en teatro, compartimos un trabajo con una profesora en investigación, en una manera de comprender el teatro también, en una manera de ver el drama de la vida. Entonces fue muy interesante que ella lo viera porque pudo leer cosas que quizá otras personas que hubiesen buscado más como en los anales de la ciencia ficción no hubiesen entrado, porque realmente, claro, mi puerta de entrada a esta novela no es la ciencia ficción, ¿cachai? Es como algo que descubro casi al final. Después presentamos en COM, en Temuco, en septiembre. ¿Septiembre fue? Sí, creo que fue septiembre. Que estuvo bueno igual, ahí conocimos también como otro espacio, otras personas, y ahí presentamos en conjunto con el poemario Estado Bisagra de Martina, que es de la misma editorial, y con Performance de la Sangre de Cutral, que son así librazos, así que muy bacán como presentar en conjunto. Y ahora último fue Mati, que me presentó en Puerto Varas y en Calbuco, que también es muy importante porque, bueno, tú eres de allá, entonces bacán como una lectura de esa región, de un poeta de esa región. Hicimos una presentación en la biblioteca de Puerto Varas y en la Casa de la Cultura de Calbuco. Lo interesante de esta es que me tomé la libertad de sí pedirle como a una artista escénica que me acompañara, que para mí eso es algo importante, una bailarina que pudiese como hacer un movimiento con la lectura. Eso es parte un poco del laboratorio, que a mí como que mi interés en dedo es que no se quede en un registro nomás, que no se quede en el libro, sino que ojalá salga del libro, se expanda. Que es algo muy teatral quizá, de cómo se ven las cosas. También por eso nos hemos encontrado con Mati, con esto del laboratorio, de grabar lo que escribimos, como que yo creo que ahí hay un interés que viene de los dos y que también tiene que ver con que los dos habitamos hoy en día la ruralidad, y es como una manera de aparecer en otros registros sin tener que estar todo el rato en la metrópolis o en los lugares como céntricos, ¿cachai? Sino como aprovechar la tecnología que tenemos ahora para encontrar estos otros canales. Y en estas dos presentaciones bailó Val, que estuvo súper bueno, sacamos hartas ¿Cómo cosas. bailó? ¿Cómo bailó? Sí, no, increíble. Sí. Dedos es una novela súper interesante porque, bueno, por una parte se adentra en el género de la ciencia ficción, el cual no ha sido
tan trabajado en Chile, porque nuestra literatura, el canon de nuestra literatura al menos, tiene la tendencia realista, y los géneros como el terror, la ciencia ficción, lo fantástico, han quedado un poco relegados, a pesar de que hay grandes exponentes, Elena Aldunate, Hugo Correa, Cata Ramírez, etc. Pero aparte de eso, me llama mucho la atención la experimentación textual, porque no es una novela común y corriente, no está escrita solamente en prosa, sino que mezcla elementos de la dramaturgia, hay capítulos completos que están en diálogo, como si fuesen un guión, y se adentra también a la experimentación del lenguaje matemático, del lenguaje de los videojuegos, del lenguaje tecnológico, y todo eso hace que sea una novela desafiante en el mejor de los sentidos, porque como lector te obliga a estar despierto, no es una novela complaciente, sino que implica un esfuerzo para entender lo que está ocurriendo, y además es una novela que se hace eco del Caracol. Una de las tramas ocurre en un edificio Caracol y textualmente la novela es un caracol. Es un ciclo de personajes que van y vienen, que exploran, etc. Eso lo hace muy, muy interesante. Así que si alguien, las personas que estén escuchando esto, vayan a buscar Dedos, vayan a hablar con Tinta Negra Microeditorial, porque es una novela imperdible, es una lectura fundamental de lo contemporáneo en Chile. Cata, ¿por qué te interesó ahondar en la ciencia ficción y en lo distópico y no irte por lo realista, por ejemplo? Ya, ese yo te decía que fue como el último hallazgo. Los personajes, hay unos personajes de Dedos que son bastante principales, que son como Beatriz, Tomás y Jota. Y estos personajes existen hace mucho tiempo, como que yo vengo escribiendo sobre ellos, tengo mucho material de ellos, y fue recién el 2019 que encontraron su historia, que fue cuando entendí que esto se trataba de una novela de ciencia ficción. El contexto en que descubrí la ciencia ficción fue habiendo conocido El Caracol, los Leones y todas las historias extrañas que hay, todos los personajes que habían, fue pre-post, o sea, durante todo el caldo de cultivo y el estallido social, y continué escribiendo en pandemia. Entonces era muy difícil, ¿no?, como escaparse de la ciencia ficción, entendiéndola como algo que ya es presente. Algo que ya como que hoy en día escribir ciencia ficción ya no es algo como tan futurista, sino que uno como que empieza a, si uno simplemente como que mira extraño lo que estás viendo, al tiro aparece. Y también porque es como un buen lugar para imaginar y hablar de cosas y emitir juicios sobre cosas que sí pasan, pero como no desde un punto de vista como de investigación, de ensayístico, sino como más blasfémico, más absurdo, más irónico, como un poco extrapolar cosas que ya pasan hasta el absurdo, y ahí me hallé en la ciencia ficción. ¿Y cuáles son tus expectativas con Dedos o el estado del arte? ¿Qué te gustaría que logre la novela? Todas las expectativas. Como que es una segunda edición. Sí, como que pienso que ya es un mundo complejo, entonces hay que sacarle el jugo. La pasé muy bien escribiendo Dedos. Estoy muy enamorada de los personajes y de los mundos que hay ahí, de todos. Y creo que es algo a lo que hay que seguir dándole vueltas. No solo sacar una segunda parte, me encantaría como que hacer algo audiovisual. Yo ya estoy grabando como en voz todos los capítulos, Mati ya me leyó un capítulo, voy buscando esas imágenes, voy preguntándome como me preguntaron en las presentaciones en Calbuco, como cuál era la banda sonora, y me di cuenta que esa respuesta no me satisfacía, entonces ya ahora estoy pensando en la banda sonora, ¿cachai? Creo que
quiero ramificarme desde dedos, siento, como que concentrarme en una cosa y ver todas las potencialidades que tiene, porque, bueno, al igual que Mati, somos personas como inquietas, que nos gusta escribir poesía y también dramaturgia, y también hacer podcast, y también hacer videopoemas, y como que uno quiere hacer un todo. Entonces a mis dedos me simplifica un poco ya como que tener ese foco y enfocarme en esa materialidad para ramificarme, algo que me hace sentido ahora. Vamos por vamos por el largometraje. Vamos por el largometraje, por el audiolibro y por todo. Y por la segunda parte de Dedos también. Sí. Entonces dejamos invitados a todos y todas las oyentes de Ya, otro podcast irrelevante, a ir a leer Dedos o el estado del arte de Cata Ramírez, que pueden encontrar ¿dónde? Ay, Dedos, bueno, tienen que contactar a Tinta Negra Microeditorial, pero también pueden encontrarlo en la Gato Caulle de Valdivia, pueden encontrarlo en la tienda nacional en Santiago, en Puerto Varas anda ahí con Taller Nómada, también está en la biblioteca, también está en la Universidad Austral, también hay copias en biblioteca, hay muchas maneras de leer. Faltó dejar allá así una en Calbuco disponible. Pronto pero es llegará. que se fueron todas. No lo esperábamos. Claro, y cuando los oyentes lean la novela y te quieran dar su opinión, ¿te pueden encontrar dónde? Pueden encontrarme en Instagram como Cata Ramírez Y o laboratorio.nomad.